Buenas tardes, gracias. Gracias a las madres por habernos abierto la puerta del Estado de Bolivia, por habernos permitido conocer un gobierno de facto que nuestra generación no conoció. De los que viajamos ahí, ninguno conocía ni había estado presente en un Estado de facto ni una dictadura, así que le agradecemos muchísimo la experiencia que vivimos. Viajamos fundamentalmente porque las madres resignificaron los derechos humanos desde un principio. Para ellas los derechos humanos no son ni palabras, ni papeles, ni normas, ni un discurso académico, teórico, sino que los derechos humanos son una lucha constante, dinámica de los pueblos, constantemente en un contexto histórico determinado que abren espacios de libertad, de dignidad y que son dinámicos en la historia de la región. Y que teníamos que estar ahí y no esperar que mueran más personas para recibir indemnizaciones y que desorganicen a las víctimas, sino intervenir en forma inmediata en el medio del golpe de Estado. Este golpe de Estado nefasto, que creo que todos coincidimos en que fue así, que es institucional el quiebre, se puede explicar desde dos perspectivas, una interna, que es propia del territorio boliviano, y una, por supuesto, internacional. La parte interna se inició con una... Se estaba inoculando ya en Bolivia, recuerdo que con Eve lo hablábamos hace casi un año, se estaba implantando una posibilidad de fraude electoral que iba a suceder en Bolivia cuando esto todavía no era previsible. Esta imposición del fraude electoral servía para dos cosas, no solo para catalizar a las clases medias y medias altas, sino fundamentalmente para exiliar y inhibir políticamente a los líderes políticos, a Evo Morales y a Álvaro García Linera. Se inició con una pata civil, con una construcción de un enemigo interno que era el indio, con un fuerte rasgo y matriz racial y religiosa. Constatamos que todas las víctimas de los crímenes y de las masacres de Sacaba, Cochabamba, del Puente del Pedregal, todas las masacres que hubo en Bolivia, murieron indígenas, campesinos y rurales. Esas fueron las víctimas de la violencia de Estado, de los crímenes de lesa humanidad que hubo en Bolivia. Después siguió con la ruptura del mando policial. La policía quiebra el mando y desprotege no solo a los funcionarios, sino también al pueblo en sus manifestaciones, que los dejaron solo en la calle para reprimirlos, para matarlos con balas. Y por último, la fase interna, se produce la ruptura del mando militar con la amenaza a Evo Morales para que renuncie y se vaya de Bolivia. Y como premio, un decreto supremo que emitió el gobierno de facto, que es un decreto de impunidad que permitió, por supuesto, las masacres y la impunidad de las fuerzas militares y policiales en esa masacre. Después de tomar el mando institucional, esta nueva estrategia de gobiernos de facto no le da el poder a los militares, sino que pone un intermediario, un gobierno intermediario falso con una figura simbólica, en este caso esta persona que dice llamarse presidenta, y controlar las elecciones. ¿Cómo controlan las elecciones ahora con este toma de mando institucional y de terror que hay en la población que no permite manifestarse ni expresarse? Bueno, con la expulsión de los líderes políticos y fundamentalmente con la persecución judicial y comunicacional que hoy está transcurriendo en Bolivia. Están deteniendo a todos los funcionarios, exfuncionarios y líderes del MAS con causas inventadas, pruebas plantadas, por sedición, por terrorismo, por narcoterrorismo, por ciberdelito, que se están viniendo para todos los lugares desesperados. Esa desarticulación permite asegurar las elecciones con la toma de la CIGEP por la policía, que es el control del padrón electoral por la policía, que elimina a las zonas rurales donde más votos tiene Evo, y por supuesto con la implantación de los tribunales electorales y distritales que tiene Bolivia para controlar las elecciones que vienen. El intermediario entre esta pata interna y la externa fue la OEA, fue Almagro, que no solo es partícipe del golpe de Estado, sino que también es partícipe de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en el Estado de Bolivia. La OEA fue clave porque vinculó esta pata interna con la pata externa, con los poderes transnacionales financieros, que claramente se meten sus manos en Bolivia por dos cosas. En primer lugar, por sus recursos naturales. Fundamentalmente, lo que se denomina el triángulo del litio. El litio es un recurso energético estratégico, una matriz tecnológica nueva que
y que Evo Morales, a partir del 2008, es decir, desde la colonización hasta el 2008, los recursos naturales en Bolivia eran explotados a intereses foráneos, intereses financieros internacionales, y a partir del 2008, Evo Morales, un indio, nacionalizó los recursos naturales de Bolivia, fundamentalmente del litio, generando la nacionalización, la soberanía y la industrialización completa, la cadena completa del litio en Bolivia. Eso, por supuesto, afectó a las potencias del imperio, fundamentalmente con vínculos con China y con Alemania. Y por segundo lugar, esta invasión externa tiene que ver con que Bolivia era un éxito de un Estado y de un gobierno progresista, nacional y popular, que era el Estado que más crecía en Latinoamérica, con las tasas de PBI más altas, con la distribución de ingresos más altas, con la reducción de la pobreza que más impactaba en Latinoamérica, y ese éxito del socialismo y del gobierno nacional y popular debía ser interrumpido, como fue el de Néstor y Cristina, con las persecuciones, como fue el de Lula, como fue el de Correa, y como intentó ser el de Chávez y de Maduro. Ahora vemos una nueva invasión en Bolivia con Evo y con García Linera. ¿Qué nos enseña este golpe de Estado? ¿Qué conclusión podemos sacar? En primer lugar, que tenemos que aprender qué es lo que está sucediendo en Latinoamérica. No podemos analizar la política desde un plano local solamente, y que si repetimos la historia estamos condenados, si no comprendemos la historia, perdón, estamos condenados a repetirla, como dicen, y que fundamentalmente lo que pasa en Bolivia nos pasa a nosotros, porque nosotros también somos ciudadanos latinoamericanos y de esta patria grande. Así que solidaricémonos con el pueblo boliviano y intervengamos y ayudémoslos a todos. Gracias.